buenos días para todos. Buenos días, mundo, gente. Bienvenidos a esta caravana del despertar. Hoy vamos a hablar en esta charla, en esta reflexión mutua, mía, nuestra, de todos, de los modos o métodos de alineación e integración de la personalidad como agente de realización. Detengámonos un poquito en esa última frase, agente de realización. ¿Realización de qué? De el sí mismo. ¿Realización de qué? Del ser. ¿Realización de qué? De la vida propia del ser. Vamos un poquito antes. Personalidad como agente. Entonces podemos decir que la personalidad es el instrumento, el medio, el agente para esa realización. O sea que la realización no es la de la personalidad, sino que la realización es la de el ser al cual él sirve. El ser de la vida, el ser del sí mismo. Vamos entonces, esto de integración de la personalidad, alineación e integración de la personalidad. Se alinean o se integran los elementos que hacen parte de un conjunto, y un conjunto o un sistema es algo que se articula coherentemente para realizar una función con un propósito, sirven al mismo propósito. Entonces, devolvámonos. El sí mismo tiene un agente de realización de la propia vida a través de la articulación de los elementos de la personalidad que van en el mismo sentido y para el mismo propósito. Eso se llama integración, eso se llama alineación. Entonces ahora sí miremos esos elementos de la personalidad. Podemos ver obviamente un cuerpo y una naturaleza física. Esa naturaleza física tiene mucho en común con la naturaleza física de todos los seres humanos. ¿Qué nos determina entonces? Que pesemos más, que pesemos menos, que seamos más altos, que seamos más jóvenes, que seamos más viejos. No, eso es casi idéntico, eso es irrelevante, eso es tan semejante que no podríamos explicar la diferencia del ser y del hacer de un ser humano en función de esa parte de su instrumento que es su cuerpo físico. Entonces, ¿qué es? Es lo que ese cuerpo físico interpreta, que es el programa de la vida, pero de una manera particular. Esa manera particular que instrumenta nuestro cuerpo físico, que interpreta nuestro cuerpo físico, que conmueve nuestro cuerpo físico, es nuestra naturaleza emocional. Y esa naturaleza emocional también podríamos decir que es una organización que tiene una estrategia de despertar y de conmover, de llevar adentro algo. ¿De qué manera? Porque lo amamos o no lo amamos tanto y podemos decir que lo odiamos, pero tanto lo uno como lo otro se interpretan y se asumen, se reflejan en este cuerpo físico que responde y da la nota según se sienta, según se timbren las emociones. Entonces el cuerpo físico está interpretando estas notas que nos mueven el alma, que mueven el ser, que no podemos tocar, pero que se sienten, y que no solamente se sienten desde la perspectiva personal, sino que también se comunican y se transmiten como si fueran ríos y corrientes invisibles que nos tocan de una o de otra manera.
Pero sí podemos decir que este instrumento físico está interpretando una manera de sentir y de estar en el mundo que está interpretando el cuerpo emocional. Entonces podemos decir que está interpretando creencias, está interpretando códigos, normas, leyes, mandamientos que obedece o no obedece, a los que se resiste o se somete o simplemente comprende, acepta y se hace parte de eso, que son propios de esto que es la naturaleza mental. Entonces, antes de que podamos decir que el instrumento es el fin en sí mismo, nos damos cuenta que el instrumento es el medio de transmisión de señales que proceden de un organismo más grande y mayor, que podemos llamar comunidad, que podemos llamar sociedad, que podemos llamar mundo intangible, mundo espiritual. Entonces, ¿qué melodía estamos interpretando y cómo suena? Eso depende de aquello que cada cual sienta que le significa algo, que es parte de eso, que lo incorpora y lo hace de sí mismo, y siendo de sí mismo en esa misma cuerda, nota, frecuencia, se relaciona, se realiza. Entonces la realización es la realización del sí mismo no independiente de ese sí mismo organismo grande en el cual existimos y que se dice que tenemos nuestro ser, que podemos concebirlo como la cultura, lo podemos concebir como el mundo de las relaciones, podemos concebirlo como el proceso de evolución. Entonces hablemos de, cuando hablamos de métodos, hablamos de un ordenamiento y de una estrategia que parte de un principio para llegar a un objetivo. En ese sentido, hay un proceso que conduce de aquí aquí, o sea, hay evolución, o sea, que lo que se realiza a través de un proceso regido por métodos, pero ese método cuando se vuelve común se vuelve la norma, pero cuando se vuelve obligatorio se vuelve el mandamiento, y cuando me regula a mí mismo se vuelve la regla. Entonces podemos hablar de métodos, normas, mandamientos y reglas que regulan el proceder, y de esa manera, regulando el proceder, nos ayudan a generar ese acorde en el que el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental sirven al mismo propósito. Y ese propósito es un propósito de realización. No empecemos tan ambiciosos como decir el propósito de realización. En cada etapa, en cada momento de la vida, en cada despertar de la conciencia, tenemos pequeños propósitos que sumados hacen el proceso de evolución que va hasta el propósito de realización propio de ese periodo. Entonces veamos qué es lo que sucede cuando vemos los procesos y a la vez, más allá de los instantes, vemos los procesos, y más allá de los procesos vemos los eslabones de los ciclos de realización de los cuales somos parte, y somos parte participando, y de esa manera nos realizamos a nosotros mismos también. Quiere decir, como decimos con frecuencia, ocupamos el lugar y cumplimos nuestra parte. Empecemos entonces por este cuerpo físico tan obediente. Es absolutamente obediente, sumiso al mandato, a la tendencia habitual de nuestro modo de estar en el mundo. Y recordemos, el modo de estar, el timbre, depende del estado emocional.
Entonces, cuando los estados emocionales son contrarios a nuestra plenitud ideal como realización, nuestro cuerpo físico tampoco va a estar bien, tampoco va a estar bien sintonizado, va a estar perturbado como un instrumento desafinado o tan templado que a la menor percusión revienta su cuerda. El proceso de evolución en cuanto instrumento de realización depende en gran parte de este acuerdo entre el cuerpo físico y las emociones. ¿Cómo podemos decir que podemos alinear las emociones? Hablemos entonces de lo que son los mandamientos. Ya no solamente las reglas y las normas comunes que nos rigen, que decimos, haga lo mejor que pueda, defiéndase como pueda. En ese defender ya hay implícito una alarma, una amenaza y por lo tanto una respuesta de ataque. Si ese es el parámetro, vamos a estar pendulando permanentemente en esto que exige tantísimo a la personalidad, que es la respuesta de ataque y de huida, víctima y verdugo. Entonces, ¿cómo alineamos este cuerpo físico? Digamos que lo nutrimos bien, lo cuidamos bien, tenemos un buen ritmo, una buena respiración, un buen uso de los sentidos, desarrugamos nuestras articulaciones. ¿Cómo hacer eso mismo con el cuerpo emocional para que esté bien? Entonces hay estados emocionales coherentes que nos ordenan. No es solamente permitirnos lo que se nos ocurra desde la perspectiva que creemos lícita de reaccionar para defendernos o para atacar. Y se nos ha dicho de muchas maneras, en muchos lenguajes, en todos los tonos, con muchos ídolos, que la vida esté regida por el amor. Entonces entremos a ese estado, ley, mandamiento único, podría ser el único, para que nuestro cuerpo físico esté en paz, para que nuestro cuerpo mental se aclare y podamos tener mandamientos, normas, métodos, leyes que no sean contrarios a la naturaleza física, emocional, mental propia ni ajena. El amor no es solamente un sentimiento, lo reconocemos muy humana, personal, íntimamente, como un estado del sentir y del sentimiento que lleva a un estado de paz, de acuerdo, de disposición para ver las cosas en su aspecto más luminoso. Pero más allá de eso, es la nota clave de la realización y de la evolución, no solamente en nosotros como seres humanos autoconscientes, sino en este proceso de evolución dentro de este ciclo llamado Sistema Solar, Planeta Tierra. Es el estado de plenitud, de integridad, de común unidad de todos los seres. Entonces, en cuanto mi cuerpo físico pueda ser y sentirse parte en comunidad con todo lo resonante en el plano físico, va a estar bien, va a estar retroalimentado por pulsos y vibraciones acordes de la naturaleza del reino mineral, el reino vegetal y el reino animal en lo humano, que conscientemente ese estado de común unidad, pero no solamente a nivel físico, sino cuando a nivel emocional nos permitimos consentir, concebir ese estado de común unidad y de propósito común de evolución, cuyo propósito mayor no es otro que ese: generar
común unidad desde la perspectiva vibrante del sentir, del sentimiento, del estado del sentir y del sentimiento con todos los seres, tendremos unas emociones afines al amor, no contrarias al amor. Digamos que las emociones son una fuerza motriz que se puede polarizar de manera luminosa, trabajo para el amor, o de manera oscura, trabajo contrario al amor. De la forma luminosa entonces tenemos que el coraje no hay que suprimirlo, hay que conducirlo para que sea capaz de afrontar lo que nos limita para relacionarnos de una manera decidida hacia el bien, no solamente común, sino hacia el bien mayor. O la preocupación, el discernimiento, cuando tenemos esto que nos inquieta, quiere decir que podemos profundizar un poco más en la tierra del afecto, en lo que nos sostiene. Y lo que nos sostiene no son los cordones de nuestros zapatos, es la comunidad. Entonces se desarrolla la solidaridad en vez de la perturbabilidad, preocupación. A partir de la vulnerabilidad se genera la solidaridad. Todas las emociones las podemos revertir hacia estados conscientes, o sea, sentimientos de alto valor para la común unidad. Y por lo tanto, es la ofrenda que le podemos hacer a nuestro cuerpo físico que estando en paz puede funcionar de una manera mejor. Podemos elegir los sentimientos. Puede ser que todavía no tanto, pero llegará el día en que cuando tengamos como objetivo de los sentimientos el amor que nos permite relacionarnos, vamos a ser capaces de elegir de esta fuerza de energía que me conmueve la mejor opción, igual cuando elijo, que a veces tampoco lo hacemos, lo que mejor puede nutrir nuestro cuerpo físico. No elegimos los venenos, sabiendo que son venenos, no los elegimos. Podemos a veces elegir lo que no es tan bueno y el cuerpo físico tendrá trabajo que hacer con respecto a eso. Tendrá pesadez, tendrá dolor, tendrá intoxicación, tendrá inflamación, tendrá degeneración. Igual sucede con las emociones. Cuando empezamos a sentir que la vida nos conmueve, es que nos está requiriendo, nos está llamando a participar, a relacionarnos, no necesariamente a reaccionar. Cómo elegir a partir de lo auténtico de los sentimientos y de las emociones el estado que me permita una relación no de desintegración, sino de integración conmigo mismo, cuidado con mi templo y con el templo de los otros, que no es sino eco del templo de la creación en la que habita el amor, que se vuelve pulsión y emoción, que se vuelve instinto y que se vuelve necesidad, hasta que podamos ir eligiendo y haciendo un surco cada vez más profundo en el que ocupe el primer lugar el amor. Directamente, luminosamente, porque todo lo que nos mueve y nos conmueve es el amor que elegimos entrar por la puerta oscura o por la puerta luminosa. Entonces, que abramos cada vez más esa puerta luminosa. Siempre hay una elección posible. Antes de la reacción hay una elección posible que me permita una relación consciente. Entonces las emociones también pueden ser conscientes. El cuerpo emocional empieza a ser domesticado desde las riendas de la conciencia en el bien mayor que estar en el corazón.
porque vamos a seguir con la mente. La mente puede calcular muchas cosas y no necesariamente son buenas. Entonces, el pensar recto, el recto pensar es el que tiene que ver con la estrategia y el modo de concebir, precipitar, registrar el mundo para llevar el cuerpo y el sentimiento a un camino y a una realización buena. Cuando ponemos el GPS, lo ponemos no hacia un destino que no queremos ir, lo ponemos al destino al que queremos llegar. Igual es nuestra mente, pensando lo peor, no vamos a llegar a lo bueno. Pensando de forma confusa, irresponsable, irreflexiva, inconsciente, no vamos a llegar a ninguna realización. Vamos a precipitar todo este instrumento a la no realización. Quiere decir, a la frustración, quiere decir, al fracaso como proceso de vida, no como proyecto puntual, personal, individual, sino al fracaso de una vida construida con millones de años de evolución para que estemos presentes siendo capaces de ser conscientes. No quiere decir que fracasa la vida, fracasa un proceso, un intento de ese proceso en nosotros. Entonces, vamos un poquito más al fondo de lo que implica este mundo de creencias, este mundo de prejuicios, que también son conocimientos que ignoran gran parte del misterio de la vida, del propósito de la vida, y simplemente urden y manipulan unos cuantos hilos de la vida para sostener un tiempo efímero, para no solamente efímero, sino desconectado del proceso que en el tiempo se da a través de todos los seres de la creación. Entonces, cuando rompemos esa relación con el proceso global en el tiempo, porque perturbamos por nuestros cálculos, ambición, la naturaleza de los procesos, estamos rompiendo el camino de regreso, el camino de realización, no solamente de los demás, sino también el personal, porque estamos en una trama y esa trama está hecha de creencias, de aciertos y desaciertos, vector entre lo uno y lo otro y tendencia de realización, hasta cuando aparece el miedo y nos valida y justifica la ambición y el sentido de lo personal a pesar de todos los demás. Ahí empieza el primer obstáculo a la realización de la personalidad como instrumento de él sí mismo, porque perdió el método. El método no puede ser a pesar de la vida ni a pesar de los demás. ¿Cómo podemos existir en un océano independientemente del océano? ¿Cómo puede existir una gota dentro del mar sino siendo el mar? Entonces ahí viene nuestra gran dificultad, que aceptamos como válidos un mundo de creencias, de dogmas, de prejuicios que validan la autonomía individual por encima de la de todos los demás, que cultiva y valida el sentido de lo personal, hasta que lo personal se vuelve no solamente un individuo, sino una comunidad, y una comunidad por encima de otra comunidad, y de esa manera se atenta contra los vínculos naturales de la vida que están sostenidos por los individuos. No es que la vida sea para los individuos, sino a través de los individuos. No son los individuos los que sostienen la vida, sino la vida la que sostiene los individuos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando empezamos a admitir, a permitirnos el poder de manipulación,
de los demás, de las creencias, a manipular sus sentimientos, a manipular sus sentidos y a manipular su instrumento físico para que estuviera seducido por el confort, el bienestar, por el apego, por la ambición y nos perdimos en el camino. Pero, por otro lado, podemos decir, empezamos a profundizarnos, empezamos a aprender a ser conscientes por sí mismos, no porque alguien nos dijera. Y este estado en el que hemos llegado es el estado que nos reclama a nosotros, al sí mismo, pero no al sí mismo independiente de los demás, sino con todos los demás, para que el sí mismo realizándose cumpla su parte, cumpla su lugar. Entonces podemos decir que tenemos que revisar profundamente los mandamientos, las reglas, las normas que nos han regido de este tal vez bien intencionado liberalismo que le permite a cada cual hacer lo que se le antoja siempre y cuando tenga con qué y tenga poder de hacerlo, mientras no haga daño a nadie. Pero si se lo hace a la naturaleza, ¿cómo no va a hacérselo a todo lo demás? Pero sí se lo hace a sus subalternos porque los atemoriza, los manipula, los seduce. ¿Cómo no se lo va a estar haciendo a la vida? Porque sí pretende acumular lo que finalmente no le sirve sino a sí mismo, ¿cómo no va a estar haciendo daño? Entonces ahí es cuando surge la necesidad, más allá de un método para alineación e integración de la personalidad como agente de realización del sí mismo. Esos todos han encontrado el método y ha sido bueno. No, no ha sido tan bueno. Primeras víctimas, ellos, los desterrados del hogar, de lo humano, del misterio y lo sagrado de la vida. Entonces todos hemos perdido en esto. ¿Qué quiere decir? Simplemente nos hemos profundizado para empezar a emerger con una mayor luz a una nueva conciencia y considerar dentro de las ecuaciones de la vida la alineación, no con el método pragmático para tener éxito, sino realeza. Y eso es la dimensión espiritual, que haya normas, reglas, mandamientos regidos desde el mundo espiritual, no desde el mundo de los fenómenos con una miopía respecto del tiempo tan corto que no alcanza siquiera para abarcar la propia vida, para permitirnos en el tiempo darnos cuenta que podemos partir en paz y dejarlo todo, entregarlo todo. Esa es la máxima realización. Nuestro cuerpo físico que esté gastado por las arrugas, por el trabajo, por la expresión, nuestro cuerpo emocional que haya llegado a soltar y a comprender en el silencio de las paz de los años, la paz del amor, que hayamos podido entender y comprender que una cosa y la contraria generalmente no hacen realmente la diferencia para bien, para la vida, que no son los dogmas, las creencias, porque esos están hechos de el riel de todo lo que ignoramos. Que sea este proceso de llegar a ser obedientes, consecuentes, con ese sí mismo que es la chispa del espíritu que nos fue dada para custodiar y llevar al destino común, a la llama, a la antorcha de lo humano. Entonces, métodos de alineación de la personalidad para la realización, pensar, sentir, actuar
coherentemente, no en función solo del sí mismo, de mí mismo como individuo o de lo que me pertenece, lo que me simpatiza, sino de la vida de hoy, de todos los tiempos, aquí, en cualquier lugar, nuestra propia y de todos los seres. Eso es lo que llamamos el bien mayor. En cuanto modo de observación, es necesario observar esas reglas, lo que me regula a mí mismo, esas normas del común, esos mandamientos que ya van más allá del común al ideal de la vida misma y observarlos rigurosamente en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental, porque a veces tenemos mucho prurito y cuidado con el cuerpo físico, la purificación interna y externa, el gozo, todas aquellas cosas que sabemos por lo que nos dicen los textos sagrados. Pero si no lo aplicamos también al cuerpo emocional y al cuerpo mental, lo que estamos haciendo es un ídolo de barro, consagrando la vida y los recursos de la vida a algo que no era un fin, sino un medio, igual con nuestras emociones, igual con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo mental. Observar esa rigurosidad respecto de lo que yo pretendo que sea bueno, si es bueno para toda la vida, todos los seres, puede ser bueno para mí, tengo derecho a reclamar eso. Si es justo desde la perspectiva mental, para todos los seres en todos los tiempos, también es justo que yo sostenga esto. Y si es amoroso y sabio para todos los seres, en todos los tiempos, en todos los lugares, desde la perspectiva emocional, sentimental, es justo, es bueno y es verdadero. Detengámonos un poquito en esta esfera que es la que más nos afecta, que tiene que ver con el sentido de lo personal trasladado inmediatamente a la esfera de las emociones. Dentro de una esfera de creencias, validamos la esfera de lo emocional como lo lícito porque tenemos derecho a sentir, porque tenemos derecho al uso de nuestras emociones. Sí, tenemos derecho, pero también proporcional a ese derecho tenemos un compromiso y una obligación con la vida, que es a ser correctos. Correctos en el sentido de que el cauce y el caudal de la vida no vaya en contracorriente, y va en contracorriente cuando va de la vida al individuo, va en la corriente de la vida cuando va de el individuo hacia la vida, cuando vamos a sumar cada gota al mar, cuando esta corriente conduce a este propósito común. Entonces no tenemos derecho ni siquiera respecto de nosotros mismos a hacernos daño con nuestras emociones, con el permiso que nos damos de resentir lo que ya pasó. Es lícito el coraje, es lícito el enojo, es lícita la tristeza, es lícita la preocupación, es lícita la euforia, es lícito el apasionamiento, mientras está sucediendo, y tomo las riendas para llevarlo a su mejor destino, el que podamos. Ese sí es lícito, pero que lo hagamos conscientemente. Nadie nos obliga a sentir un sentimiento. Nosotros lo consentimos a partir de lo que interpretamos. Recordemos entonces cómo a partir de una interpretación del mundo, de un fragmento del mundo, vivimos un destino, vivimos un proceso, y eso es lo que realizamos. Entonces, ¿qué tal si tenemos una apertura mayor
para tener un marco de referencia y una interpretación más perfecta, dar nuestra nota y cumplir nuestra parte, estar de acuerdo, nuestra actitud, nuestra postura, nuestros hábitos, nuestras pulsiones, nuestros pensamientos con ese foco de realización que tenemos, ya sea el lograr conseguir un buen trabajo, donde yo sea buen trabajador, donde aspire a ser también tratado como consciente de la oportunidad soy yo. Entonces, siempre hay una correspondencia, siempre hay una correlación, siempre estamos alineados con algo más que el deseo. Hablábamos de la esfera emocional tan poderosa y tan importante, retroalimentada por el sentido de lo personal como vector inevitable de destino, como vector inevitable de realización, incluso a veces a pesar de nuestro propósito. Tenemos muy buenas intenciones, tenemos muy buenos propósitos, pero no siempre tenemos una buena conducción de nuestros hábitos, de nuestros instintos, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y además, dentro de todo eso existe la vida. La vida también en su cauce nos lleva, nos conduce y a veces es nuestra resistencia la que hace que pareciera que la vida esté en contra nuestra. Nunca, jamás. Si sentimos que está en contra nuestra es que no nos hemos embarcado en un flujo y en una corriente que nos llama a actualizarnos para reunirnos, para religarnos. Estar atentos a esto que sucede entre el estímulo y la respuesta para relacionar y conducir nuestro instrumento físico, emocional, mental a estados cada vez de mayor apertura, de mayor gozo. Es realizarnos, es hacernos real, no en lo particular, en la gota, sino en el océano de la vida. Pensar, sentir, actuar en función de esta personalidad como instrumento de la vida en la que el alma es el intérprete, no es el pasado, no es la necesidad, no es la conveniencia, no es la cultura, es el alma el intérprete. Entonces, que siendo el alma el intérprete, empecemos a encontrar en el ritmo, en el día a día, el método para recordarnos, para elegir lo que sea bueno para todos los seres, en todos los tiempos, en todo lugar. Así, los invito a seguir caravaneando, no dormidos, despiertos, porque la corriente de la vida en estos tiempos es poderosa y necesitamos más que tener una barca muy fuerte, es dejar que esta corriente nos traspase y nos despierte. Muchas gracias.